Mateo no camina. Se desplaza con la precisión milimétrica de un reloj suizo que se niega a fallar. Para él, cada segundo es un engranaje vital que debe encajar perfectamente con el anterior para evitar un colapso emocional. Su vida no es una secuencia de eventos aleatorios, sino una coreografía ensayada hasta el agotamiento absoluto. Desde el fatídico accidente que le arrebató a su familia, el mundo exterior se convirtió en un monstruo de variables impredecibles que ya no estaba dispuesto a tolerar. Por eso, Mateo construyó una fortaleza hecha de repetición constante. Se despierta exactamente a las 6:30 de la mañana. Tiende la cama con una tensión militar, asegurándose de que no queden arrugas en las sábanas, como si el orden de la tela pudiera ordenar los fragmentos de su corazón roto. El silencio de su casa es su único refugio, y la rutina, su medicina más preciada para mantener la cordura. A las 7:15, Mateo cruza el umbral de su puerta. Sus pies conocen el camino de memoria. Cada baldosa floja, cada grieta en la acera y cada sombra de los edificios. Al llegar a la pequeña cafetería de la esquina, el aroma a grano tostado lo recibe con la familiaridad de un viejo amigo que no hace preguntas. Sin necesidad de mediar palabra, la barista ya tiene preparado su pedido habitual. Un café negro, amargo y sin azúcar, servido en una taza de cerámica azul. Mateo se sienta siempre en la misma mesa del rincón, aquella que ofrece una vista lateral de la calle, pero que permanece lo suficientemente apartada para evitar el roce innecesario con otros seres humanos. Para él, la incertidumbre es el enemigo supremo. Si el café está a la temperatura correcta y el sol incide en el mismo ángulo sobre el barniz de la madera, Mateo siente que tiene el control y que el universo todavía posee algo de lógica. Sin embargo, esa mañana algo se siente ligeramente fuera de lugar, una nota discordante en su sinfonía perfecta. Mateo observa a la barista mientras ella limpia el mostrador con un trapo blanco. Es una mujer joven que siempre le dedica una sonrisa mecánica. Pero hoy nota un detalle que lo inquieta profundamente. En el dorso de su mano derecha hay una cicatriz roja que ayer parecía tener la forma de una pequeña media luna. Sin embargo, hoy la marca es diferente. Es notablemente más larga, con bordes dentados que ascienden hacia su muñeca como las ramas de un árbol muerto. Mateo parpadea, tratando de convencerse de que es un simple juego de sombras, pero la extrañeza se instala en su pecho como un bloque de hielo. ¿Cómo puede una cicatriz vieja cambiar de forma de un día para otro? El orden sagrado de su mundo empieza a mostrar sus primeras grietas invisibles. Justo cuando dispone a dar el primer sorbo a su bebida, la silla frente a él es arrastrada con un chirrido metálico que desgarra la tranquilidad del lugar. Un hombre desconocido, vestido con una gabardina gris que parece absorber la luz, se sienta frente a él sin pedir permiso. Mateo siente que el aire se espesa. El extraño no lo mira a los ojos. Mantiene la vista fija en la calle, pero sus labios se mueven apenas para susurrar palabras que hielan la sangre del protagonista. Tu café no es lo que parece, Mateo. Nada de lo que ves aquí lo es, dice el hombre con una voz que suena como hojas secas siendo trituradas. Antes de que Mateo pueda reaccionar o pedir una explicación, el extraño desliza un sobre pequeño y blanco sobre la mesa y se levanta con brusquedad, desapareciendo rápidamente entre la multitud que llena la acera, dejándolo sumido en una confusión absoluta. Mateo observa el sobre inerte como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. Sus manos tiemblan levemente, un error imperdonable en su mundo de precisión. Sabe que lo correcto sería dejar el sobre allí y seguir con su caminata programada de las 7:45. Si ignora el mensaje, la rutina volverá a envolverlo en su manto protector. Pero la duda es un veneno que ya circula por sus venas con fuerza. ¿Y si su control es solo una ilusión? ¿Y si el caos siempre estuvo allí, disfrazado de normalidad? Antes de continuar, suscríbete al canal
Y cuéntanos, en los comentarios, desde dónde nos estás viendo. La curiosidad es ahora una fuerza poderosa, y Mateo siente que el miedo a lo desconocido es finalmente menor que el de vivir en una mentira eterna. Finalmente, con el corazón martilleando contra sus costillas, Mateo toma el sobre. Sus dedos rasgan el papel con una torpeza que lo asusta a él mismo. Dentro no hay una carta, sino una única fotografía Polaroid. Al verla, su mundo se detiene por completo, y el ruido de la cafetería se desvanece en un zumbido sordo. La imagen lo muestra a él mismo, durmiendo pacíficamente en su propia cama. Lo que le roba el aliento no es verse vulnerable, sino el ángulo exacto de la toma. La foto fue capturada desde el rincón superior de su habitación, justo encima del armario, un ángulo físicamente imposible para cualquier persona que no hubiera estado escondida dentro de su casa esa misma madrugada. La seguridad de su refugio acaba de evaporarse, dejándolo solo ante una realidad que apenas comienza a revelarse. Mateo siente que el aire se ha vuelto sólido, una barrera invisible que le impide respirar con normalidad mientras aprieta la fotografía contra su pecho. Sale de la cafetería con el paso errático, rompiendo la cadencia matemática que ha regido sus movimientos durante años. Ya no cuenta las baldosas de la acera. Ahora busca reflejos en los cristales, sombras que se mueven a destiempo y ojos que lo observan desde las alturas. Al entrar en su apartamento, el silencio de las paredes blancas, que antes le proporcionaba una paz monótona, se transforma en un grito ensordecedor de sospecha. Se dirige directamente al dormitorio y, subido a una silla con las manos empapadas en un sudor frío, palpa el borde superior del armario. Sus dedos tropiezan con una protuberancia metálica, una lente minúscula incrustada con una precisión quirúrgica en la madera. La arranca con un tirón violento, sintiendo una náusea profunda al confirmar que su santuario ha sido una vitrina de exhibición para un observador desconocido que conoce cada uno de sus movimientos nocturnos. La paranoia se desborda y Mateo comienza a desmantelar su hogar pieza por pieza, como si buscara un tumor oculto en la estructura misma del edificio. En la cocina, sus ojos se clavan en la cafetera de goteo, el objeto que marca el inicio sagrado de cada una de sus mañanas. Al inspeccionar la base con detenimiento, nota que el plástico parece haber sido manipulado recientemente. Con un cuchillo de mesa, hace palanca hasta que el fondo falso cede con un chasquido seco. Allí, conectado al conducto del agua, descubre un depósito adicional, lleno de un líquido azulado y denso que desprende un olor químico dulzón. No es café lo que ha estado consumiendo cada mañana. Es una dosis medida de sumisión, un sedante diseñado para mantener sus emociones bajo un velo de niebla y su voluntad anestesiada. La paz que creía haber conquistado a través de la disciplina no era más que una construcción farmacológica, una jaula química que lo mantenía dócil, mientras alguien más manejaba los hilos de su existencia. Necesita una prueba de que el mundo exterior no ha sido infectado por esta farsa. Sale al pasillo y se encuentra con el señor Julián, su vecino de siempre, que camina con la misma lentitud de todas las mañanas. Mateo lo agarra del brazo, desesperado. «Señor Julián, necesito que me diga si ha visto a alguien extraño cerca de mi puerta, por favor», suplica con la voz quebrada. El anciano lo mira con una sonrisa que no llega a sus ojos vacíos. «Bonita mañana para un paseo, ¿verdad, Mateo? El periódico dice que hoy refrescará», responde el hombre con una entonación mecánica que hiela la sangre del protagonista. Mateo lo sacude, pero el señor Julián repite la misma frase, palabra por palabra, con la misma pausa exacta antes de mencionar el clima. Es un actor siguiendo un guión desgastado, una pieza de mobiliario social diseñada para que Mateo nunca sospeche que su entorno es una representación teatral constante donde nadie es realmente libre.
huyendo del horror de su propio edificio. Mateo corre hacia la parada de autobús y sube al primer vehículo que se detiene. Solo quiere escapar de los límites de ese vecindario de cartón piedra. El trayecto avanza entre calles que le resultan extrañamente genéricas. Sin embargo, 15 minutos después, el conductor frena bruscamente. «Obras en la carretera, señores. Tenemos que tomar un desvío», anuncia una voz desprovista de emoción. Mateo observa por la ventana y siente un vértigo insoportable al darse cuenta de que el autobús ha dado una vuelta completa y lo ha dejado exactamente frente a la cafetería donde comenzó su mañana. Es una simulación geográfica, un bucle infinito donde todos los caminos conducen inevitablemente de regreso al origen. No hay escape físico posible cuando el mapa mismo ha sido diseñado para retenerte en el mismo punto de partida. Derrotado, regresa a su apartamento y destroza el escritorio del despacho que siempre mantenía inmaculado. Entre los escombros de madera y papel, encuentra una carpeta oculta con el sello de un centro de rehabilitación experimental. Al abrirla, descubre facturas detalladas por un servicio de vigilancia y contención emocional. Lo más doloroso no es la traición del sistema, sino la firma que autoriza cada pago. Es el nombre de su propia hermana. Ella, su única familia, es la artífice de su esclavitud. Con el alma rota, marca su número de teléfono. Tras unos segundos de silencio, ella responde con una voz gélida y autoritaria. Mateo le exige respuestas entre gritos y lágrimas, pero su hermana lo interrumpe con una calma que resulta aterradora. «Es por tu bien, Mateo. Si sales de la rutina, recordarás lo que hiciste realmente aquella noche». El silencio tras las palabras de su hermana pesaba más que cualquier mentira. Mateo soltó el teléfono, que cayó al suelo con un estruendo que fracturó la realidad de su hogar. Ya no había vuelta atrás, ni refugio posible. Se dirigió a la cocina y con una furia contenida por años, tomó la cafetera y la lanzó contra la pared. El líquido azulado, ese sedante viscoso que había mantenido su mente en entumecimiento, se derramó por los azulejos como la sangre de una criatura mecánica. No más café, no más horarios, no más orden fingido. Empezó a destrozar los relojes, a rasgar las cortinas y a volcar los muebles que definían su prisión. Con cada objeto destruido, sentía que la neblina se disipaba de sus ojos, pero el precio de la claridad era un dolor agudo que comenzaba a taladrarle las sienes con la fuerza de la verdad. Entonces, el recuerdo emergió desde las profundidades de su subconsciente, nítido y brutal. No fue un fallo mecánico, ni la culpa de otro conductor. Aquella noche de lluvia, Mateo no era la víctima pasiva que quería creer. Recordó sus manos apretando el volante con ira, los gritos de su esposa pidiéndole que bajara la velocidad y su propia voz ignorando las súplicas, porque tenía prisa por llegar a una cena de negocios insignificante. Vio las luces rojas de los frenos, sintió el impacto seco y escuchó el silencio aterrador que siguió. Él había sobrevivido, pero su negligencia criminal había sellado el destino de su familia. Su hermana no lo estaba protegiendo, lo estaba escondiendo de la justicia, convirtiéndolo en el sujeto de un experimento de redención artificial y farmacológica. Con la verdad quemándole las entrañas, Mateo salió a la calle. Ya no le importaban los desvíos, ni los vecinos programados para sonreír. Caminó con una determinación feroz que rompió el algoritmo de vigilancia. Al llegar a los límites del vecindario, vio las costuras del engaño, cámaras camufladas y guardias con uniformes falsos. Siguió la dirección de los documentos hasta llegar a un edificio de cristal, la sede del Centro de Rehabilitación Cognitiva Avanzada. Al entrar, nadie intentó detenerlo. Su hermana estaba allí, en un vestíbulo iluminado con una luz blanca que no dejaba espacio para las sombras. Su mirada no expresaba arrepentimiento, sino una compasión gélida más ofensiva que cualquier insulto. «Podrías haber sido feliz en tu burbuja, Mateo», dijo ella con frialdad.
El director le explicó que su vida era un prototipo para criminales con traumas severos. Una forma de pagar su deuda sin ocupar espacio en las cárceles, manteniendo la productividad bajo un control químico. El dilema se presentó como un abismo. Podía aceptar un nuevo ajuste, olvidar de nuevo y regresar a su café de las 7:15 a.m. y a la ignorancia. O podía aceptar el peso insoportable de sus actos. La rutina era un refugio cálido, una mentira cómoda que le permitía respirar sin remordimientos. Pero Mateo miró sus manos, las que causaron tanto daño por un capricho, y supo que el orden que amaba era su verdadera cadena. Prefirió el frío de la justicia real. Horas después, tras entregarse en una comisaría fuera del experimento, Mateo se encontraba en el suelo de una celda estrecha y gris. No había muebles de diseño, ni baristas con cicatrices cambiantes. El amanecer se filtraba por una pequeña ventana con barrotes, proyectando sombras sobre el hormigón. Ya no tenía un horario que seguir, ni un café azulado que lo anestesiara. Su mente, antes una maquinaria aceitada por fármacos, ahora era un campo de batalla de recuerdos dolorosos, pero al menos eran suyos. A veces, las rutinas no son más que muros que levantamos para no ver el monstruo interior. Mateo finalmente estaba preso tras muros de verdad, pero por primera vez en años se sentía libre. El sol que veía no era parte de un escenario, y su dolor era la única prueba de que su alma seguía viva. La rutina había terminado, y la vida real acababa de comenzar.